Y un poco lo que quiero compartir con ustedes son tipo, algunas ideas de cómo acompañar en forma efectiva a sus hijos. La presentación que tiene básicamente tres partes, ¿no? En la primera parte quiero compartir con ustedes algunas ideas respecto al deporte formativo, cuál es el valor que tiene el deporte para el desarrollo de nuestros hijos. En la segunda parte voy a compartir algunas ideas de qué nos pasa al momento de competir, qué pasa en la mente del deportista, en el cuerpo del deportista al momento de competir, ¿no? En el momento de la presión, ¿no? De la diferencia del partido con el entrenamiento, como sustento a la tercera parte, que es entendiendo qué nos pasa al momento de competir, poder compartir algunas ideas de cómo ustedes pueden acompañar a su hijo o a su hija en ese momento, ¿no? Entonces la charla tiene estas tres partes. Vamos a arrancar con la primera, ¿no? El deporte como herramienta formativa. ¿Cuál es el valor que tiene el deporte para nuestros hijos, a diferencia de algunas otras actividades? Y lo propio del deporte, cuando uno se mete de lleno en el deporte, es la superación de las adversidades. Lo propio del deporte es superar adversidades, ¿no? Cuando empezás a practicar el deporte, intentás tipo, pegarle a la bocha y no te sale, ¿no? O intentás pegarle con determinada dirección y no te sale, ¿no? Y vas entrenando para superar esa adversidad. Te puede suceder que tu equipo enfrente a un equipo superior y no puedas estar ganándole, entonces te seguís preparando hasta alcanzar el nivel de ese equipo superior, ¿no? El deporte tiene todo el tiempo este proceso de estar superando adversidades, ¿no? Entonces, lo que les está dando el deporte a sus hijos y a sus hijas es herramientas para tener una forma de ver la realidad, para construir la realidad de determinada forma. ¿Cómo es esa forma? ¿Qué elementos están aprendiendo sus hijos? Bueno, básicamente lo que están aprendiendo es que los resultados se logran a partir del esfuerzo, a partir del trabajo en equipo, a partir de la resiliencia, ¿no? A partir de poder anticipar dificultades que se pueden encontrar. O sea, lo que nosotros encontramos en el deporte es una especie de laboratorio que producto de las reglas del deporte hacen que sus hijos desarrollen habilidades que tienen que ver con el carácter, ¿no? A mí me resulta muy interesante, hace unos días, Cachito Vigil, Sergio Cachito Vigil, dijo esta frase que me pareció muy interesante como resumen de cómo encaramos el deporte, ¿no? Te valoro, ¿no? Por lo que haces, ¿no? Para lograr las cosas que deseas. No te valoro por las cosas que logras, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con los deportistas, nuestro foco está puesto en el proceso, ¿no? Entonces, este punto para mí es muy importante, ¿no? Nosotros, cuando analizamos la cantidad de deportistas que llegan a ser deportistas de élite, es un porcentaje muy chico. Menos del 1% de los deportistas de cada club llegan a ser deportistas de élite. Pero todos los deportistas que son atravesados por el deporte se llevan estas herramientas para cualquier cosa a la cual se dediquen, ¿no? Puede ser médico, puede ser un empleado, puede ser un emprendedor, ¿no? Y el deporte les da estas herramientas, ¿no? Que estuvimos hablando. Entonces, la primera idea que quiero compartir con ustedes como papás y como mamás es usemos el deporte. Tengamos a nuestros hijos y a nuestras hijas la mayor cantidad del tiempo posible practicando deporte, porque se están llevando herramientas para cualquier actividad a la cual se dediquen, tipo ese 99%, ¿no? de deportistas que no llegan a ser deportistas de élite, ¿no? Entonces, el primer mensaje que quiero compartir con ustedes es no perdamos la perspectiva de por qué nuestros hijos y nuestras hijas están haciendo deporte, qué les va a dar el deporte a ellos. Vamos a meternos en la segunda parte de esta charla. Para mí la segunda parte es como muy importante porque yo lo que quiero es que ustedes puedan comprender qué sucede adentro nuestro al momento de competir para que después las recomendaciones que yo les pueda dar a ustedes en el antes del partido, durante el partido y post partido tengan bastante sentido a partir de entender qué está sucediendo en sus hijos, ¿no? Entonces,
Vamos a tratar de entender qué sucede al momento de competir. ¿Qué significa jugar bien? ¿En qué situación te pone el deporte todo el tiempo mientras vos estás jugando? Cuando estás jugando tenés que hacer a una velocidad altísima 3 pasos. Tenés que interpretar una situación, tenés que leer una situación, tenés que buscar dentro de tu mente la herramienta para esa situación, la respuesta a esa situación, y después la tenés que ejecutar. Y la tenés que ejecutar condicionado por tu situación física, si estás cansado o no estás cansado, y por tu situación emocional, tu nivel de concentración, tu nivel de confianza, tu manejo de la frustración. Pero cuando estás tipo haciendo jugadas, cuando estás resolviendo situaciones, estás haciendo estos 3 pasos a una altísima velocidad, ¿no? Lo que tiene nuestra mente para poder ejecutar este proceso son 2 velocidades, ¿no? Nuestra mente tiene 2 velocidades, ¿no? Si yo, por ejemplo, les preguntara a ustedes, les pediría que me respondan cuánto es 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 3 más 2, 2 más 2. La mente de ustedes automáticamente y sin pensar me daría las respuestas, ¿no? Estarían operando bajo lo que denominamos sistema 1, un sistema de nuestra mente que es rápido, eficiente, procesa grandes volúmenes de información, ejecutamos respuestas sin necesidad de pensar conscientemente. Y este es el sistema que nosotros buscamos que los deportistas pueden estar utilizando la mayoría del tiempo, porque el deporte sucede a toda velocidad. Yo no me puedo parar a pensar qué hacer. Si yo me pongo a dudar qué hacer, el juego ya pasó. La ventana para la toma de decisiones es una ventana muy pequeña, ¿no? Ahora, si yo les digo a ustedes, bueno, ¿cuánto es 25 más 188? ¿No? En ese momento, la mente de ustedes salta al sistema 2, ¿no? Empiezan a hacer esa suma dentro de su cabeza, empiezan a calcular, la mente empieza a procesar la información en forma más lenta, ¿no? Ese es el segundo sistema que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿no? Ahora, lo que nosotros estamos buscando cuando desarrollamos jugadores es que el jugador pueda llegar a un estado donde no tiene que pararse a pensar lo que tiene que hacer, que pueda estar ejecutando con este nivel 1. Nosotros decimos jugando desde la intuición, tu cuerpo ya sabe lo que tenés que hacer, ¿no? Porque el pensar te pone lento, ¿no? Entonces, hay un componente que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades y hay un segundo componente que tiene que ver con el manejo de tus emociones. Yo lo que quiero es que el deportista esté todo el tiempo en la jugada actual, que no quede enganchado en el error que cometió, ¿no? En la pelota que perdió o en el tiro que falló, tipo, que no reaccione frente a esa situación. Sergio Hernández, tratando de sintetizar esto, decía, un deportista de alto rendimiento es aquel que logra jugar sin pensar y sin sentir, ¿no? O sea, recuerden este concepto, ¿no? Es exagerado, ¿no? Porque hay momentos del juego donde pensás, pero la mayoría del tiempo jugás desde la intuición por la velocidad a la cual se desarrolla el deporte. Y el segundo elemento, yo no quiero que tipo, te frustres cuando perdés un pase, no quiero que te quedes enganchado en ese error, porque estás contaminando la jugada siguiente, ¿no? Entonces, donde yo me quiero meter con algún grado de profundidad es compartir con ustedes cómo se da este proceso de desarrollo de habilidades y cómo se da el proceso de regular las emociones. Vamos a meternos en estas 2 partes con algún grado de detalle. Yo les decía esto, yo quiero que el deportista pueda practicar esa habilidad hasta que no tenga que pensar, ¿no? Mientras lo está haciendo. Recuerden, recuerden cuando ustedes aprendieron a manejar, porque es el mismo proceso que recorre el deportista. Cuando ustedes aprendieron a manejar, ustedes le prestaban atención a los pies
cómo pisaban el embrague, cómo pisaban el acelerador para que no se les pare el motor. No se les podía hablar la primera vez que estaban aprendiendo a manejar, ¿no? Estaban dedicándole atención a esa habilidad y hoy, cuando se subieron al auto, pudieron estar hablando con la persona que tenían al lado, pudieron escuchar la radio, o sea, hicieron una habilidad compleja sin pensar sobre ello. En eso consiste el desarrollo de las habilidades. Y hay un segundo elemento que quiero compartir, ¿no? Que es este. Fíjense si ustedes intentan leer este mensaje que yo les estoy mostrando aquí, seguramente ustedes están leyendo algo que no está ahí escrito. Ustedes están leyendo según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras están escritas, ustedes están leyendo eso, pero eso no es lo que está escrito ahí. Entonces, ¿qué sucede con el desarrollo de las habilidades? Cuando uno desarrolla una habilidad, lo que termina haciendo es incorporando el juego dentro de su mente y esto le permite reaccionar antes. Los deportistas ven patrones, no ven elementos individuales, ¿no? Uno lo ve jugar a Messi. Messi cuando está caminando con su cabeza está escaneando todo el tiempo la situación. Está mirando a los compañeros, está mirando a los rivales. Cuando él recibe la pelota, ya escaneó toda la situación, ¿no? O sea, él cuando camina, no es que no está jugando, ¿no? Él está moviendo su cuello todo el tiempo, en ese momento, escaneando la situación, ¿no? Hay un experimento muy interesante que se hizo con ajedrecistas, que se les mostró una partida de ajedrez y se les pidió que la miren durante 10 segundos, ¿no? El maestro de ajedrez miraba la partida, después se corrían todas las fichas y el maestro de ajedrez con una precisión de casi el 99% lograba rearmar la partida. Ahora, cuando no era una partida real, lo que se le hacía ver a un maestro de ajedrez, sino eran piezas puestas al azar, y la miraba la misma cantidad de tiempo y le pedían que reconstruya lo que había visto, podía el maestro de ajedrez reconstruir casi el 60%. ¿Por qué? Porque ahí no había un patrón, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes se den cuenta que cuando uno va adquiriendo habilidades, logra estos dos cambios. Puede ejecutar la habilidad sin pensar, tiene liberada su mente para pensar en otras situaciones del juego, y por el otro lado, parte antes, sabe antes lo que va a suceder, ¿no? Eh, Ahora, este proceso de adquisición de habilidades tiene dos componentes. Tiene un componente cuantitativo. Sus hijos se hacen expertos después de 10.000 horas de práctica, ¿no? La famosa regla de las 10.000 horas, y 10.000 horas es un montón. 10.000 horas es casi 15 años practicando 6 horas a la semana, ¿no? Entonces, ¿por qué les comparto esto? Hacerte bueno en el deporte es un proceso muy extenso, es un proceso muy demandante, ¿no? Y el segundo componente, ¿no? Hacerte bueno no es solo una cantidad de horas practicando deporte, sino también tiene un componente cualitativo, ¿no? Vos podés estar 1 hora entrenando y no mejorando nada. Para mejorar, vos tenés que trabajar en el borde de tu habilidad, tenés que recibir feedback de tu entrenador, tenés que tener el foco en lo que estás haciendo, tenés que tener una meta definida en ese ejercicio, ¿no? Para que se produzca, ¿no? El crecimiento de tu habilidad, ¿no? Entonces, el proceso de desarrollar habilidades es un proceso complejo. Lleva muchísimo tiempo, tiene que tener una forma determinada para que sus hijos puedan progresar en el manejo de esas habilidades. Ahora, vayamos a esa segunda parte, ¿no? Vayamos a las emociones, al proceso de manejar emociones. Al momento de competir, uno no puede apagar sus emociones. Cuando estamos frente a una competencia, el ser humano tiene un sistema de activación que nos prepara al momento de competir, ¿no? Son los famosos nervios.
el 99% de los atletas al momento de competir se ponen nerviosos. Y eso no es un buen indicador que se ponga nervioso, porque eso significa que lo que tenés enfrente te importa. Te preparaste para eso que tenés enfrente. El problema no es que se despierte ese sistema de activación, que sientas nervios. El problema es un tema de grados, de intensidad, ¿no? Porque cuando yo me activo, me concentro, mi cuerpo se pone tenso para lo que tengo que enfrentar, ¿no? Eso me sirve, esa activación me sirve. El problema es cuando esa activación tiene un volumen tan alto que no me permite competir, ¿no? Pero los nervios al momento de competir van a estar siempre. Fíjense este cuadro, porque es muy interesante. Cuando uno habla con los deportistas y les pide que les cuente el mejor partido de su vida, el deportista siempre te dice, era como un estado de flow, era como estar fluyendo, ¿no? Me podía anticipar a lo que iba a suceder, tenía mucha confianza, estaba calmo, ¿no? Es como un estado, ¿no?, de profunda concentración, confianza, calma, que se da cuando vos percibís que el nivel del desafío te importa, es alto, y te sentís con las capacidades suficientes para ese desafío. Pero este cuadro es muy interesante porque muestra cómo la variabilidad entre el nivel de desafío y el nivel de tu capacidad percibida te hace sentir otras emociones. Cuando vos percibís que el nivel de desafío es demasiado alto para las capacidades que tenés, sentís ansiedad. Cuando por el contrario, vos sentís que el nivel de desafío es demasiado bajo para tu nivel de habilidades, podés sentir apatía o podés sentir aburrimiento, ¿no? Entonces, este gráfico es muy interesante porque nosotros lo que hacemos, y los entrenadores también lo hacen, es a partir de la emoción que te relata el deportista, trata de trabajar en la percepción del desafío, por ejemplo, simplificarle el rol, simplificarle la tarea, o trata de trabajar en el nivel de capacidad percibida, ¿no? Por ejemplo, trabajando en su confianza, ¿no? Entonces, es interesante porque las emociones son un producto, ¿no?, de cómo vos ves el desafío y cómo vos ves tus propias capacidades. Ahora, si yo les preguntara cuál es la habilidad que ustedes consideran que tienen los deportistas de élite en forma más recurrente, ¿no? Ustedes me podrían decir, bueno, quizás es tipo la confianza, quizás es la concentración. Lo que nosotros hemos encontrado como la habilidad más importante de un muy buen deportista es su manejo del error. Lo que caracteriza a un deportista de élite es su manejo del error, ¿no? ¿Y por qué es tan importante ese manejo del error? Lo que nosotros encontramos es que aquellos jugadores o jugadoras que no se permiten equivocar al momento de competir cometen mayor cantidad de errores, ¿no? Es paradójico. El aceptar el error al momento de competir lo que hace es reduce, ¿no?, la cantidad de errores que cometés. ¿Por qué sucede esto? ¿No? Si yo tendría que graficar la mente del deportista en forma simplificada, les diría que están operando tres procesos al mismo tiempo. Está operando cómo manejas el error, porque si vos te frustrás o no te perdonás cuando te equivocás, tu mente se queda en la jugada anterior y eso afecta tu concentración. Los buenos deportistas, cuando manejan bien el error, lo que están haciendo es protegiendo su concentración. La concentración en el deporte es tu capacidad de estar en el aquí y ahora. Es estar en la jugada que está sucediendo ahora, independientemente si la jugada anterior fue un error o fue un acierto. Lo que vos ves en los grandes deportistas es están todo el tiempo en lo que está sucediendo ahora. Esa capacidad de estar en el ahora lo que hace es protegerte de reducir la cantidad de errores
Y cuando vos te equivocás menos, estás protegiendo tu nivel de autoconfianza. Sin autoconfianza no podés jugar. La autoconfianza es lo que regula la toma de decisiones. Cuando vos ves a un joven sin autoconfianza, lo que vos ves es que está en la cancha únicamente buscando no equivocarse, ¿no? El suprimir la toma de decisiones es un método efectivo para dejar de equivocarte, ¿no? Pero el problema que tiene es que estás en un estado de no ejecución, ¿no? Lo que tenemos que proteger en el deportista es este proceso, ¿no? Me equivoco, me enojo, cuando me enojo estoy en la jugada anterior, eso es estar desconcentrado, desconcentrado cometo más errores, cuando estoy jugando mal, cuando estoy cometiendo errores, mi confianza cae y cuando no tengo confianza no ejecuto. Puedo estar en la cancha, pero no quiero ni que me pasen la bocha, ni miro el arco, ¿no? Nosotros siempre decimos que lo que marca a un muy buen jugador no es que no cometa errores, ¿no? Un muy buen jugador comete más errores incluso que un jugador medio. Lo que diferencia a un muy buen jugador es la proporción entre aciertos y errores, ¿no? Lo que tenemos que lograr es que el deportista no recurra a la no ejecución como el mecanismo para dejar de equivocarse, ¿no? Porque es muy efectivo, no te equivocas más, pero al mismo tiempo dejas de producir acciones positivas para tu equipo, ¿no? Entonces, la clave, ¿no? Lo que tenemos que buscar es que el deportista pueda manejar bien el error, porque eso afecta otros procesos importantes que son necesarios para el competir, como tu concentración y como tu confianza, ¿no? Ahora, metiéndonos en la tercera parte, ¿no? Entendiendo qué nos pasa al momento de competir, cuán importante es el nivel de desarrollo de nuestra habilidad, la importancia de manejar nuestras emociones, quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones, ¿no? Eh, las recomendaciones las dividí en tres momentos, ¿no? Cosas que podemos hacer tipo, previo al inicio del partido, ¿no? Cuando está en casa nuestro hijo, cuando lo estamos llevando a la cancha, cosas que podemos hacer mientras está compitiendo, mientras está jugando, y algunas recomendaciones o pautas para el post partido, ¿no? Vamos a tratar de organizarlo de esa manera, ¿no? Para mí es muy importante que ustedes como papás y como mamás traten de no sobreproteger a sus hijos, ¿no? Lo que uno termina viendo es que uno es tan fuerte mentalmente, ¿no? Como los desafíos que tuvo que afrontar. Cuando uno supera desafíos, cuando uno supera problemas, de algún modo está generando esos anticuerpos, esas capacidades para la adversidad. Entonces, para mí es muy importante que ustedes como papás o como mamás no estén todo el tiempo corriéndoles obstáculos, ¿no? Tratando de impedir, ¿no? Que tengan esos tropezones o que tengan esas dificultades, porque superar esas dificultades son las oportunidades de desarrollar esa fortaleza que necesitan, ¿no? Hay una pregunta que yo muchas veces comparto con los papás y con las mamás, que es, imagínate que viene tu hijo y te dice que hoy quiere faltar al entrenamiento porque mañana tiene una prueba en el colegio y que no estudió, ¿no? Cuando yo les hago esta pregunta a la mayoría de los papás y mamás, me dicen, y bueno, está bien, lo dejo faltar al entrenamiento, ¿no? Y yo les digo, tiene mucho más sentido que le digas que no, que tiene que ir a entrenar, tiene un compromiso con su equipo, ¿no? Y que él pueda recibir esta idea de que tiene que ser capaz de manejar dos áreas de su vida con organización. Capaz que va a costar que en ese examen de mañana le vaya mal, pero le están dando el mensaje de que tiene que ser capaz de manejar dos áreas, ¿no? Dentro de su vida, ¿no? Entonces, es muy importante que no lo sobreproteja.
¿no? Viene su hijo y le dice, el entrenador no me pone. Bueno, anda a hablar con el entrenador, preguntale qué tenés que mejorar, ¿no? ¿Qué necesitas hacer para ser más útil para el equipo? ¿No? Pero esta idea de que sus hijos, cuando superan obstáculos, están adquiriendo capacidades. La segunda idea es tratar de trabajar con ellos de que no salgan al momento de competir con altas expectativas sobre su rendimiento. En general lo que uno encuentra es que la frustración es la diferencia entre tu nivel de expectativa y lo que estás percibiendo que sucede en la cancha, ¿no? Nosotros trabajamos con los deportistas de que salgan a construir el partido, ¿no? Que salgan de algún modo a ir paso a paso buscando su piso, cuando alcanzan su piso ir en búsqueda del próximo paso, pero no que salgan con una expectativa elevada, porque cuando se presenta un gap entre expectativa y realidad, eso es frustración, ¿no? Entonces, segundo punto, el manejo de las expectativas. Tercer punto, es muy importante que ustedes como padres comprendan que en un deporte de equipo, los buenos equipos se caracterizan por los roles complementarios. Vos vas a tener a una jugadora que es la que hace goles, pero vas a tener otra jugadora que es la que le da intensidad a la defensa, o vas a tener una jugadora que es la que mantiene al grupo unido, o vas a tener a una jugadora que es la que hace que todas vayan a entrenar, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes vean, ¿no? O puedan comprender cuál es el rol de mi hijo o de mi hija en este equipo, ¿no? Para que un equipo juegue bien, necesitamos complementariedad de roles. Un buen equipo de fútbol no son 10 Messi y un arquero, ¿no? Yo necesito que alguien que defienda, ¿no? Que se raspe para hacerle llegar la pelota a ese jugador. Otro punto importante es cuando uno habla, uno le pregunta a los papás o mamás, le dice, ¿qué le decís a tu hijo o a tu hija antes de un partido? ¿No? Y en general lo que te encontrás es, yo le digo que disfrute, que salga a disfrutar, ¿no? Ahora, disfrutar no es algo que vos podés hacer en forma voluntaria, ¿no? O sea, el disfrutar es una consecuencia de cómo vos percibís que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, si tu papá o tu mamá te dijo salí a disfrutar y vos estás viendo que estás jugando mal o tenés miedo de equivocarte o tenés miedo de lo que te están diciendo tipo, tus compañeros o el entrenador, te preguntás, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Por qué no estoy pudiendo disfrutar? ¿No? Entonces, para mí es mucho más importante que esas palabras previas que ustedes le dicen a sus hijos tengan que ver con, tipo, da tu mejor esfuerzo, ¿no? Luchá hasta el final. Si algo no te sale, levantate y volvé a intentarlo, ¿no? O sea, no digan disfrutar porque es un acto que sus hijos no tienen bajo su control y si sienten que no están disfrutando, se sienten peor, ¿no? Deseen cosas o alienten hacia cosas que sus hijos tengan bajo su control. Otra cosa que hemos descubierto, que está visto, es que cuando el jugador llega con tiempo al momento del partido, le resulta mucho más fácil ese pasaje de la situación de no competencia a competencia, ¿no? Llegar con suficiente anticipación, tener rutinas para ese pasaje, ¿no? Prepararte el bolso, ¿no? Cambiarte con tus compañeros en el vestuario, hacer la entrada en calor, la arenga final, ¿no? Todas esas cosas te permiten esa transición, ¿no? Del estado de no competencia a competencia. Hay un punto también que quiero compartir, que es la diferencia entre el esfuerzo que ustedes hacen, ¿no? Y la percepción de sacrificio por parte de sus hijos. Claramente tener un hijo o una hija deportista es un esfuerzo para ustedes, ¿no? Los tienen que buscar al colegio, los tienen que llevar al club, muchas veces los tienen que esperar, ¿no? Muchas veces los tienen que llevar a un partido, o sea, ustedes hacen un esfuerzo, pero para mí es muy importante que no transmitan a sus hijos que están haciendo un sacrificio. Cuando sus hijos perciben que ustedes se están sacrificando para que él pueda jugar,
la única manera que siente el hijo de devolver ese sacrificio es jugando bien. Entonces, cuando juega mal o cuando juega regular, su hijo siente que le falló, siente que no le devolvió, ¿no?, lo que él podía hacer para que ustedes se sientan mejor, ¿no? Entonces, importante esto, no se sacrifiquen, esfuércense, pero no se sacrifiquen, ¿no?, por sus hijos. Vamos a compartir algunas ideas que tienen que ver con el durante el partido. Para mí es muy importante que ustedes se paren a alentar al equipo, no alentar a mi hijo o a mi hija, ¿no? Yo aliento al equipo de mi hijo o de mi hija, ¿no? Por supuesto, no critico a un compañero de mi hijo o de mi hija, ¿no? O sea, eso es algo que ustedes no pueden hacer. O sea, su hijo o su hija forma parte de un equipo. Nosotros trabajamos para que se sientan unidos, trabajando juntos, ¿no? Con lo cual, para un deportista que alguien critique a un compañero es casi un ataque a sí mismo, ¿no?, en términos del equipo del cual forma parte. La segunda idea que quiero compartir es que, y asociado a lo que hablábamos del desarrollo de habilidades, es lo que uno busca es que tu atención, cuando vos competís, esté en el juego, esté en la jugada actual. Imagínense si lo que nosotros trabajamos con los entrenadores es la cantidad de indicaciones que le dan al momento de competir para no distraer la atención del juego, lo que le sucede a su hija o a su hijo si le tienen que prestar atención al juego, le tienen que prestar atención al entrenador y le tienen que prestar atención a ustedes porque le están dando indicaciones desde la tribuna. Y este punto para mí es muy importante, porque no importa lo acertado que pueda ser su indicación. Puede ser que algunos de ustedes sean exjugadores o exjugadoras y conozcan del juego y tengan una buena indicación, pero el solo hecho de partir la atención de sus hijos en un área más provoca que sus hijos jueguen mal, ¿no? Entonces, tipo, ya tengo suficiente, ¿no?, con el juego, aparte tengo el entrenador, y si aparte tengo a mi mamá o a mi papá dándome indicaciones, no puedo jugar, ¿no? Entonces, este punto es muy importante, ¿no? No se entrometan con aspectos técnicos o tácticos cuando están jugando, porque están afectando el vínculo jugador-jugador-entrenador, ¿no? Están poniendo a sus hijos todo el tiempo evaluando a quién le presto atención, ¿no? Y eso, ¿no?, provoca que sus hijos o sus hijas, ¿no?, jueguen mal. Este punto para mí es muy importante. No importa que tengan razón. El problema es lo partido que generan que esté la atención, la concentración de sus hijos cuando ustedes son un interlocutor más al cual hay que prestar la atención. Otra cosa que para mí es importante compartir es, ustedes son demasiado importantes para sus hijos como para que ellos no los tomen como modelo. Entonces, si cuando está sucediendo el partido y el árbitro se equivoca, ustedes gritan, protestan, lo que están enseñando a sus hijos o a sus hijas es reaccionar de la misma manera dentro de la cancha. Entonces, para mí la pauta tiene que ser, yo tengo que ser en la tribuna, ¿no?, cómo quiero que se comporte mi hijo en la cancha. Si ustedes pueden seguir esa regla, están ayudando a sus hijos y a sus hijas a competir bien, ¿no? Los árbitros se van a equivocar, ¿no? Y además piensen que cuando uno va recorriendo los niveles del deporte, uno no va a encontrar en los niveles más bajos a los mejores árbitros, ¿no? Así como sus hijos y sus hijas, cuando están en el deporte formativo, no son deportistas de élite,
y se equivocan mucho, lo mismo sucede con los otros integrantes, ¿no?, de esa escena deportiva, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de esta situación para ser mucho más tolerantes con el desempeño de los jueces. Vamos a compartir algunas ideas con el después del partido, ¿no? ¿Qué puedo hacer, ¿no?, después del partido? ¿Cómo puedo acompañar después del partido? Para mí es muy importante que ustedes puedan reconocer en sus hijos aspectos que están bajo su control, ¿no? Por ejemplo, su nivel de energía, su capacidad de recuperarse dentro del mismo partido, ¿no?, su estar conectado con sus compañeros, ¿no?, su pensar en términos del equipo y no en términos egoístas. Y acá déjenme compartir un experimento que es muy, muy interesante, un experimento que viene del mundo escolar, que fue el siguiente. Los chicos habían sacado en una prueba, se tomó a todos los chicos que se habían sacado un 8 en una prueba. Y se dividió ese grupo que se había sacado un 8 en dos. A un grupo, la maestra les dijo, te felicito por el 8, se nota que sos una persona muy capaz, que sos una persona muy talentosa. Y al otro grupo se le dijo, te felicito por tu 8, se nota que te esforzaste mucho, se nota que habías estudiado para esta prueba. A un grupo se le reconoció el talento y la capacidad y al otro grupo se le reconoció el esfuerzo. Al día siguiente vino la maestra y dijo, traje una prueba más difícil. ¿Quién la quiere dar? ¿Quién se anima a dar esta prueba más difícil? ¿Cuál grupo creen que se animó a dar la prueba más difícil? ¿El grupo que se le había reconocido el talento o el grupo que se le había reconocido el esfuerzo? Lo que encontramos en ese experimento es que el grupo que se animó a dar la prueba más difícil fue el grupo al cual se le había reconocido el esfuerzo. Porque el esfuerzo es un factor que tengo bajo mi control, ¿no? Si a mí me va mal en esa prueba, mi mente lo que dice es, bueno, será cuestión de esforzarme más para poder superar esta prueba. Entonces, ustedes cuando reconocen aspectos que están bajo el control de sus hijos, los están alentando a tomar más riesgos, ¿no?, a animarse a desafíos más altos, porque ustedes le están diciendo que el rendimiento está bajo el control de ellos, ¿no? El otro punto importante es eviten dar una devolución sobre el partido que tuvo su hijo o su hija si no se los pide. Ustedes no están como periodistas del rendimiento de su hijo. Tienen que esperar que su hijo o su hija les demande su opinión, ¿no?, y no imponerle una evaluación sobre cómo jugó, ¿no? Esperen ese momento, ¿no? Si sus hijos les preguntan, mamá, papá, ¿cómo me viste?, es muy importante que esa devolución pueda incorporar elementos que ustedes vieron que su hijo o su hija hizo bien y elementos que ustedes perciben que puede mejorar, pero tiene que ser una devolución equilibrada. Muchas veces nos encontramos con mamás o papás que creen que la única manera en la cual ayudan es indicándole a sus hijos lo que hicieron mal, que están en el lugar, ¿no?, de marcarle únicamente las cosas que vieron que hicieron mal como mecanismo para ayudarlos. Pero si ustedes marcan únicamente lo que el deportista hizo mal, están afectando su nivel de autoconfianza. La autoconfianza crece cuando vos percibís, ¿no?, que haces cosas bien. Y recuerden que la autoconfianza es lo que te permite tomar decisiones. Si yo tengo mi nivel de autoconfianza bajo, no puedo ejecutar. Entonces, con la devolución que ustedes hacen, tienen que ayudar a mejorar, pero también tienen que ayudar a que su hijo pueda tener niveles de autoconfianza que les permita jugar. Otro punto para mí importante es que ni bien termina el partido, los momentos posteriores al partido, el nivel de emocionalidad está demasiado alto para que uno pueda escuchar, ¿no?, una devolución.
¿no? Entonces, dejen pasar un tiempo que se baje esa adrenalina, que se baje ese nivel de emocionalidad, porque sus hijos van a estar mucho más receptivos a poder escucharlos, ¿no? Entonces, seguramente el momento de hablar del partido no es cuando están volviendo en el auto, ¿no? Muy próximo a la finalización del partido, ¿no? Dejen pasar un tiempo. Y otra cosa que resulta como fácil de recordar es esta idea de ser contracíclico el resultado, ¿no? Cuando, cuando su hijo o su hija perdió, es el momento de apoyar, de acompañar, de rescatar cosas positivas. Cuando su hijo o su hija ganó, está mucho más receptivo para escuchar aspectos a mejorar. Entonces recuerden esta regla de ser contracíclico al resultado, ¿no? Esto funciona bastante bien. Llegando a la parte final, me gustaría como compartir como 3 mensajes que quiero que recuerden. El primer mensaje tenía que ver con la primera parte de la charla, ¿no? Pensemos el deporte como una herramienta formativa. El 99% de sus hijos no va a ser deportistas profesionales. Se van a dedicar a ser médico, arquitecto, empresario, empleado, emprendedor, pero todos, el 100%, se llevan las herramientas que te da el deporte. Todos se van a llevar resiliencia, trabajo en equipo, capacidad de progresar, ¿no? De ponerte una meta y trabajar para alcanzar esa meta. Todos sus hijos están, mientras practican deporte, desarrollando estas herramientas. El partido del fin de semana no es lo importante. Lo importante es mantener a nuestros hijos practicando deporte, porque mientras hacen esto, están desarrollando el carácter. La segunda idea que quiero compartir es que poder competir bajo presión es un proceso que lleva tiempo. Vos tenés que adquirir habilidades para poder ejecutar sin tener que pensar en lo que estás haciendo, para poder liberar atención, para poder ver qué está haciendo tu rival, dónde están ubicados tus compañeros. Si yo tengo mi atención en tipo, la bocha que me está llegando, o estoy mirando que no me la robe mi compañero, tipo, mi rival, perdón, no me queda energía disponible para prestarle atención a otros aspectos del juego. Ese proceso lleva muchísimo tiempo, ¿no? Entonces tenemos que comprender ese proceso, ¿no? Para poder acompañar con mayor realismo, con mayor compasión los errores que puedan estar cometiendo a lo largo de ese proceso. Hacerte bueno en cualquier actividad, recuerden esto, te lleva 10.000 horas. Y la tercera idea que quiero compartir es muy importante que ustedes como papás y como mamás separen, ¿no? El valor que tienen sus hijos de su rendimiento como deportistas. Imaginemos que alguno de ustedes tiene un hijo o una hija que se destaca muchísimo en el deporte. Para mí es muy importante que cuando esté en casa, tipo, haga los mandados, haga la cama, ponga la mesa, ayude a lavar los platos. No traten a su hijo, ¿no? Como una estrella deportiva, que esté separado quién sos de lo que haces bien. Los mejores deportistas eso lo tienen muy claro, porque si vos lo tenés pegado, tu valor a tu rendimiento, ¿no? Cuando jugás mal, te sentís el peor del mundo. Entonces, es muy importante que trabajemos todos para separar este valor, ¿no? Del joven como persona del rendimiento que pueda tener como deportista, ¿no? Estos son como los 3 mensajes más fuertes que me gustaría que ustedes puedan estar recordando.